En otros asuntos, niños, la Suprema Corte retomó la discusión del proyecto que propone una reinterpretación de la prisión preventiva oficiosa. La idea ahora es que el juez no aplique en automático la medida cautelar, no entambe así nada más porque sí, sino que se haga un análisis caso por caso para ver si es procedente o no. Ahorita hablamos sobre esto con un expertazo del tema para que lo podamos explorar un poco más a fondo, pero un poco sobre la postura del ministro ponente, el que escribió y presentó el proyecto. Se las dejamos en voz de Luis María Aguilar. Aquellos grupos que por sus condiciones de aislamiento, baja capacidad económica, o sea, la gente más pobre de este país, pueden exigir a las autoridades cumplir con sus obligaciones de motivación, explicación y justificación para sujetarlos a una medida tan restrictiva como es la pérdida de la libertad, aún antes de que se les dicte sentencia. Bueno, niños, para darle un poco una repasada a qué es lo que pasó, a qué es lo que contiene este proyecto, posibles impactos y demás, me da mucho gusto saludar al doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana. Doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, Carlos. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Doctor, ¿nos podrían dar resumen, ¿no? Una especie de recapitulación de qué es lo que contiene este segundo proyecto que presentó el ministro Aguilar? A ver, rápidamente, porque me parece que el debate de hoy se desarrolló en dos temas distintos. En primer lugar, como ya hemos analizado en tu programa en ocasiones anteriores, lo relativo a la prisión preventiva oficiosa que está contemplada en el artículo 19 de nuestra Constitución, pues el proyecto lo que propone, bien lo decías tú, una reinterpretación. Es decir, que lo de oficioso no se entienda como automático, sino más bien como una obligación de los juzgadores de que en aquellos casos en que sea acusado un imputado por alguno de estos delitos establecidos en el artículo 19 constitucional, pues necesariamente se tenga que abrir el debate a las partes para efecto de analizar si existen, los requisitos mínimos indispensables para la imposición de esta medida cautelar. Esto es propiamente lo que propone el proyecto, y en una segunda parte del debate de hoy fue muy interesante cómo en el fondo de lo que plantean las demandas de acción de inconstitucionalidad, que son propiamente la inconstitucionalidad de que sean considerados los delitos fiscales como delitos que van en contra de la seguridad nacional, pues al parecer en este punto todos los ministros, al menos los que participaron hoy, están coincidiendo. Entonces nuevamente vuelve a ser el tema de la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional la que está generando mayor debate, porque pues como decía yo, en el fondo lo que detonó el proceso que nos lleva a estos debates en el pleno del máximo tribunal mexicano, pues en esa parte me parece que hay ciertas coincidencias importantes. Oye, ¿cómo viste la postura de los 5 ministros que sí lograron participar en la discusión de hoy? O sea, ¿hacia dónde ves que se está decantando este asunto? Pues mira, propiamente de los 5, quienes estuvieron de acuerdo con esta reinterpretación del artículo 19, obviamente fue el ministro ponente, que es el ministro Aguilar Morales, y coincidió con él en este punto el ministro González Alcántara. Quienes se están apartando de esta reinterpretación del artículo 19 es el ministro Pardo, la ministra Esquivel y el ministro Pérez Dayán, incluso con un argumento que me parece es atendible en el sentido de que consideran que no es necesario. Si partimos, y por eso este segundo elemento que se está discutiendo, el tema de fondo que detona las acciones de inconstitucionalidad, que es la constitucionalidad o no del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional en torno a los delitos fiscales, pues lo que dicen estos 3 ministros que están votando en contra el día de hoy del proyecto y de esta reinterpretación del artículo 19 constitucional, pues es que dicen que no es necesario, ¿no? Es decir, para llegar a esa conclusión no se requiere hacer un análisis respecto de si la prisión preventiva oficiosa contenida en nuestra Constitución vulnera o violenta otros derechos humanos. Entonces, pues ya se hicieron, sobre todo en redes sociales, ¿no? Ya se hicieron ver, notar ciertas voces del foro jurídico en donde, pues al menos la regla general que yo encuentro es que
que sí quisiéramos, ¿no? Que el foro jurídico sí quisiera que la Corte se pronunciara respecto a la prisión preventiva oficiosa, y pues me parece que la mejor vía de hacerlo es esta reinterpretación que propone el proyecto, pero que hoy por hoy, pues de los 5 ministros que participaron, 3 no están coincidiendo con esta postura. ¿A qué nos lleva? A que si un ministro más, ¿no? Es decir, si sumamos 4 ministros que están en contra de esta reinterpretación que propone el proyecto, pues en principio el tema de la prisión preventiva oficiosa en nuestra Constitución quedaría intocado, aunque insisto, me parece que se estaría coincidiendo en su mayoría por declarar la inconstitucionalidad de los artículos que propiamente fueron impugnados a través de estas demandas. Pero digo, el tema central, o lo que al menos genera un poco más de relevancia, es justo el cómo entender, ¿no?, lo de la prisión preventiva oficiosa. Digo, la neta es que considerar los delitos fiscales como de seguridad nacional era una jalada de los pelos, lo cual me parece fenomenal, ¿no?, que los vayan a tumbar y todo lo que tú quieras. Pero al final lo que iba a tener un poco más, bueno, un impacto mucho mayor, era justo darle otro sentido a la palabra oficioso, ¿no?, a la oficiosidad de la prisión preventiva. ¿Por qué ves que ya a pesar de que ya hubo un replanteamiento del proyecto del ministro Aguilar, que me imagino que lo consultó con otras personas, ¿por qué ves que ahora se están apartando? O sea, ¿por qué están diciendo que no, porque no es necesario, carnal? O sea, como estamos, está chido. Pues mira, sobre todo hay algunos argumentos que me parece interesantes, como por ejemplo los que vertió la ministra Esquivel Moza, que desde mi punto de vista, pues parten de un equívoco. Ella inicia por afirmar que considera que en la Constitución no puede haber antinomias, es decir, no puede haber 2 normas que colisionen. Una antinomia es algo muy sencillo de entender, es cuando tengo un caso, tengo 2 normas aplicables a ese mismo caso, pero las normas me acercan a una solución diferente. Pues ahí propiamente donde se genera un choque normativo. La ministra Esquivel parte de la idea de que no existen antinomias en la Constitución, lo que me parece que es algo bastante ilusorio, ¿no? Es decir, cualquier constitución como obra humana es imperfecta y por lo tanto tendrá lagunas normativas, lagunas axiológicas, lagunas de reconocimiento, lagunas de conocimiento, en fin, hay una amplia gama, ¿no?, y tipología de lagunas que sin duda alguna se presentan en nuestra Constitución como en cualquier otra, insisto, por el simple hecho de ser obra humana. Claro, oye, pero si no, perdón que te interrumpa, Francisco, si sí, esto fuera cierto, o sea, que no existieran así contradicciones, al menos en la Constitución, pues ¿para qué necesitamos una Suprema Corte, no? Exacto, pues casi se podría aplicar solitas las normas, ¿no? Y el derecho, pues no seríamos necesarios los juristas, ¿no? Y un poquito sería esta ilusión que planteó Napoleón con el Código Napoleónico, ¿no? Es decir, vamos siendo un código que plantee todos los casos y que nos acerque la solución a los mismos y ya no vamos a necesitar de juristas. Pues evidentemente en materia jurídica la realidad supera la ficción y siempre va a haber casos que sean de difícil resolución. En este sentido, parte de la idea de la ministra Esquivel de que no se pueden elegir unas normas constitucionales respecto de otras, que es un poco lo que plantea el proyecto, decir, bueno, pues tengo una cantidad de normas importantes para resolver el caso, no elijo las que quiera, elijo las que lo resuelvan de mejor manera. Y entonces de lo que se trata es de interpretar sistemáticamente el artículo 19, y por eso es que se le da un sentido a lo oficioso, pues que sea respetuoso del principio de presunción de inocencia, de la libertad personal del imputado, y sobre todo plantea el ministro Aguilar en el proyecto algunos otros argumentos que me parecen interesantes. Por ejemplo, dice, si nosotros aplicamos la prisión preventiva oficiosa como automática, pues propiamente estamos dejando sin incentivos a aquellas personas que están siendo imputadas por la Procuración de Justicia de presentarse y defenderse, ¿no? Es decir, si ya sé que me van a meter a la cárcel, pues de menso voy y me presento y me defiendo ante los tribunales. Segundo, imposibilita o dificulta mucho la reparación del daño, porque aquella persona que está privada de su libertad pues no va a poder generar los ingresos para posteriormente reparar el daño a las víctimas. Y tercero, atrasa la impartición de justicia, porque esa persona que va a ser privada de su libertad de inmediato, pues sin duda alguna va a ocupar todo el tiempo que sea necesario para defenderse adecuadamente, lo que lo va a llevar a un
proceso que lleve una primera instancia, una segunda instancia, luego el amparo, y pues ahí es donde propiamente se genera la paradoja de que una persona puede estar privada de su libertad en prisión preventiva oficiosa durante más tiempo del que incluso a lo mejor pudiera ser la pena mínima del delito que se le está imputando. En este sentido, pues resulta bastante interesantes, ¿no? Estos argumentos que se debatieron hoy, y pues habrá que estar atentos el jueves para efecto de ver cómo están planteando los mismos temas los otros 6 ministros que faltan por participar. Oye, Francisco, con este avance ya que hubo en la discusión, ¿tú cómo ves que se puede llegar a resolver este tema? O sea, ¿crees que va a quedar derrotado y nos vamos a quedar como estamos? Así como pasó luego con la impugnación a la ley de la industria eléctrica. ¿O cómo ves que se vaya a quedar? Pues al menos desde las probabilidades, y que son matemáticas exclusivamente, estrictamente, pues me parece que ya el hecho de que se requieran la mayoría calificada de 8 votos de los 11 ministros, y ya hoy 3 votaron en contra, pues faltan 6 ministros por participar. Con que uno de ellos no esté de acuerdo en esta parte del proyecto, pues este asunto de la prisión preventiva oficiosa quedaría, digamos, ahí para el anecdotario. Entonces, pues la verdad es que desde el punto de vista matemático y de probabilidades no se ve bastante halagüeño el porvenir. Ya. Oye, tomando en cuenta que pues, varios de la comunidad, de los abogados y demás, ¿no hay algo que la Corte pueda hacer, decir o publicar o lo que sea para justo mantener esos lineamientos que está proponiendo el ministro Aguilar? No, bueno, pues al final del día, si no hay esa mayoría calificada de 8 votos, pues ese asunto, digamos, quedaría sin la obligatoriedad que le da precisamente el ser votado por 8 ministros. Y en todo caso, como sabemos, ¿no? Este asunto se está resolviendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no lo podemos resolver en sede nacional, pues eventualmente la solución vendrá desde la sede internacional, y sin duda alguna habrá un pronunciamiento de fondo en este sentido. Vaya, el foro jurídico lo que planteamos es que hay una buena oportunidad, pues como dicen, como se dice en el argot cotidiano, pues para lavar la ropa sucia en casa, ¿no? Y es un poquito la oportunidad que tiene la Corte hoy. Pero al parecer los ministros están siendo, en este sentido, demasiado conservadores en su posición, y pues no quieren enmendarle la plana a la Constitución. Más de uno de los que votó en contra de esta parte del proyecto, pues sí, lo dijo con todas sus letras. Si quieren quitar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, a eso no le corresponde a la Corte, le corresponde pues al poder político, ¿no? A este órgano que denominamos poder de reforma constitucional, y que sea un proceso de reforma constitucional la que lo ajuste, o la que lo elimine, o la que lo limite, o la que resuelva este tipo de problemas. En este sentido, pues también este tipo de argumentos son atendibles. Ojalá que los ministros fueran siempre deferentes, ¿no? Con el órgano reformador de la Constitución, pero pues aquí es donde a lo mejor podríamos reprocharle a más de uno esa falta de consistencia, ¿no? A veces estos argumentos sirven en algunos casos, otras veces pues son demasiado progresistas en sus planteamientos, y creo que esto es lo que demerita un poco la legitimidad que puede ir ganando un tribunal constitucional. Como lo hemos dicho, no poseen legitimidad democrática porque no han sido electos. Su legitimidad se basa ante todo, no tanto por las conclusiones a las que arriban, Carlos, sino ante todo por los argumentos que nos acercan para arribar a las mismas. Y esto es propiamente el interesante ejercicio que se está presentando en la Corte. Distintas visiones de Constitución, distintas visiones del paradigma de derechos humanos en cuanto a su contenido y alcance. Y pues tendremos que estar pendientes, y si quieres, con mucho gusto le damos seguimiento el próximo jueves, que yo imagino, eso sí, el jueves terminará el debate y tendremos ya una solución de fondo. Pues mira, si quieres nos volvemos a echar un fonazo ahí el jueves a ver en qué terminó la cosa. Por lo pronto, doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, profesor de Derecho Constitucional de la UP, gracias por estos minutos para Palitos y Bolitas. Gracias a ti, Carlos, y buenas noches.